Hola y bienvenidos a este episodio de Lo que sé hasta ahora. Yo soy Alejandro Fernández. El día de hoy les quiero hablar de un tema que lo tenía yo archivado en mi lista de libros, de un libro que quería yo leer que se llama La Tercera Revolución Industrial de Jeremy Rifkin. Y en la semana me topé con un documental que se encuentra en YouTube, lo pueden buscar con el mismo nombre, se llama La Tercera Revolución Industrial, de Jeremy Rifkin, y bueno, tuve la oportunidad de verlo, habla de su contenido del libro, y bueno, me llamó muchísimo la atención, ¿sí? El señor Rifkin habla en el documental y en este libro de las revoluciones industriales. Él dice que en la historia ha habido 2 revoluciones industriales y estamos muy cerca, o estamos empezando a vivir, una tercera revolución industrial. Él habla de que todas analizando cómo han pasado y por qué han pasado cada una de las revoluciones industriales, ha encontrado él un factor que se repite a lo largo de estas revoluciones. Él dice que cada una de las revoluciones que han pasado y esta que está pasando se han dado por una convergencia de varias tecnologías que hace que cambie drásticamente la forma de vida, pero sobre todo la forma en que trabajamos las personas. En la primera revolución industrial, bueno, esta se da en Inglaterra, y convergieron ahí todas las tecnologías de las máquinas de carbón, de vapor, la imprenta y el telégrafo. En la segunda revolución industrial convergen los medios de transporte propulsados por energías fósiles y el teléfono. Actualmente, muchos países estamos todavía viviendo con esquemas y con sistemas económicos basados en una segunda revolución industrial, es decir, la mayoría de las tecnologías que utilizamos son estas tecnologías, transportes propulsados por energías fósiles, nuestras máquinas, las máquinas de las grandes industrias, aunque utilizan energía eléctrica, la energía eléctrica proviene o es generada mediante energías fósiles y el teléfono, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya desde hace mucho tiempo a nivel mundial, todos los países y las industrias normalmente, es una práctica común, siempre están buscando este incremento de su productividad. Sin embargo, y aunque muchas empresas y muchos segmentos han mejorado mucho su productividad, siempre, ¿qué es lo que pasa? Siempre llegan hasta un tope, hasta un límite imaginario que por más que mejoren ya no pueden sobrepasar, ¿sí? ¿Esto por qué pasa? Porque la tecnología y la infraestructura sobre la que están trabajando ya no les permite más productividad. Me explico un poquito mejor. En la primera revolución industrial, antes de que se diera la primera revolución industrial, había a nivel mundial cierta productividad. Esta productividad estaba determinada por las tecnologías, entre comillas, de esa época. Es decir, la mano de obra, la capacidad animal, el espacio en el terreno del que se disponía, ¿sí? Lo que se podía producir era de lo que daba la capacidad humana con sus herramientas para producir, la capacidad con los caballos o con los animales que se utilizaran para producir, y el terreno del que se tuviera. Ahí es donde topa. Una vez que se mejoran las técnicas de producción con esas herramientas y con esa tecnología, se da ese primer tope. Y entonces se da la primera revolución industrial, ¿sí? En la primera revolución industrial, como les comentaba, convergen las herramientas y las máquinas que se propulsaban por vapor y por carbón, y entonces el telégrafo y la imprenta. Y entonces esto hace que todo dé un brinco, ¿sí? Las máquinas se podían mover más rápido, podían generar y tener capacidades mucho mayores, se podían trasladar a grandes distancias a través de las locomotoras, se podían comunicar también a distancias mucho más grandes
con la imprenta, y todo esto mucho más rápido. Entonces, esto hace que la productividad nuevamente dé un brinco muy grande, ¿sí? Dé un primer brinco de no tener nada a primera base tecnológica de la primera revolución industrial que se vivió en Inglaterra, ¿sí? ¿Y qué pasa? Llega a un tope, igual que como se había dado anteriormente, llegó hasta un tope. Y entonces se da la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial se da con una ubicación primordialmente en Estados Unidos, y aquí, mediante los máquinas y herramientas basadas en tecnologías y tecnologías fósiles, nuevamente es un incremento en comparación de las máquinas de vapor y de las máquinas de carbón. Pues las tecnologías, los energéticos fósiles son un brinco monumental. Los aviones, se dan los aviones que utilizan estas tecnologías, que pueden transportar a través de grandes distancias en muy poco tiempo. Los barcos se vuelven mucho más grandes, con mucho más capacidad, y las máquinas incrementan su capacidad y su velocidad también de forma impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Esto empiezan a trabajar así las empresas y las personas con base en las tecnologías de la segunda revolución industrial, hasta que nuevamente vuelve a llegar a su tope. Actualmente estamos en ese tope, estamos en esta fase de transición entre el tope de la tecnología de la segunda revolución industrial y la tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial está empezando a suceder ahorita, ¿sí? Y en esta están convergiendo tres tecnologías. La primera es máquinas y medios de transporte propulsados por energías renovables, las telecomunicaciones digitales y el Internet de las cosas, ¿sí? De acuerdo al señor Rifkin, esta revolución va a tardar aproximadamente entre 20 y 30 años. Ya llevamos aproximadamente 5 o 10 años dentro de esta primera fase de la tercera revolución industrial. En estos 20 o 30 años, ¿por qué se tarda este tiempo? Porque es el tiempo que se va a tardar estas tres tecnologías en perfeccionar, en terminarse de pulir y en que se empiecen a utilizar de forma más masiva. Si bien ya existen, ya hay coches que utilizan energías renovables, ya hay algunas empresas, muy pocas empresas a nivel mundial, que empiezan a utilizar energías renovables. Ya hay muchos, yo creo que es de las tres tecnologías la que más usada, las telecomunicaciones digitales, todo el mundo las utilizamos. Y el Internet de las cosas lo empezamos a utilizar como Internet, pero todavía hay muy poco, ¿sí? Entonces, una vez que cuaje bien, que se empiecen a utilizar y que se empiecen a relacionar estas tres tecnologías, es que se va a dar ese brinco. El Internet de las cosas, quisiera hacer un pequeño paréntesis, no es lo mismo que el Internet. El Internet es donde entramos todos los días, buscamos cualquier cosa en Google, Yahoo, o donde uno quiera buscar, o nos comunicamos. No, el Internet de las cosas se refiere más a cuando los equipos, las máquinas, las computadoras, los medios de transporte se comunican entre ellos y hacen operaciones o reaccionan debido a esa comunicación, ¿sí? Se vuelven inteligentes, como le decimos hoy en día a muchos equipos, ¿sí? ¿Qué pasa? El señor Rifkin propone esto, ¿sí? Y entonces Angela Merkel, la canciller alemana, le habla y le dice: ven para acá, te quiero invitar, por favor, quiero platicar contigo. El señor Rifkin va para allá y le dice: bueno, ¿qué pasó? ¿En qué le puedo servir? Leí tu libro, me encantó, quiero que Alemania esté, ahora sí que forme parte y sea el epicentro de esta tercera revolución industrial, ¿sí? Quiero que te vuelvas mi asesor. ¿Qué tenemos que hacer para llevar a cabo esto? ¿Qué tenemos que hacer para subirnos a la ola de esta tercera revolución industrial? Y el señor Rifkin, como su asesor, le dice: es muy fácil, tienes que invertir en estas tres tecnologías, ¿sí? En estas tres tecnologías. Alemania empieza a invertir en esas tecnologías y hoy por hoy Alemania produce entre el 34
40% de sus necesidades energéticas, estoy hablando de todo el país, para tanto personas como industria, entre el 30 y el 40% de sus necesidades energéticas las produce a partir de energías renovables. Y tiene definido un plan que desarrolló Angela Merkel con un grupo de asesores encabezados por este señor Jeremy Rifkin, para que para 2030, es decir, en 12 años, Alemania genere el 100% de sus necesidades energéticas con energías renovables, ¿sí? Europa ya se volteó a ver también esto, y China también se puso en contacto con el señor Rifkin y le dijo, yo quiero participar en eso, y China también ya tiene una plataforma en la que está metiendo inversión fuerte en estas tres tecnologías. Invertir en las tecnologías de la tercera revolución industrial va a dejar una ventaja que no tuvieron las tecnologías anteriores de la primera y la segunda revolución industrial. Esta ventaja es el costo marginal cero. Cuando uno compra algo, todo lo que compramos, máquinas, coches, un celular, lo que sea, tiene un costo inicial, una inversión inicial, y luego tiene un costo marginal. Por poner un ejemplo, si yo me compro un coche, el costo del coche, los 150,000 pesos, 250,000 pesos, el costo del coche, lo que sea, es el costo inicial, es la inversión inicial. Pero además uno tiene que pagar cierto tipo de situaciones para poder mantener o usar el coche. En el caso del coche es el combustible, reparaciones, etc. Ese es el costo marginal. Las energías renovables van a tener un costo inicial, van a costar inicialmente los paneles, los molinos, pero después de ese costo, su costo marginal se reduce prácticamente a cero. El sol, el aire, el agua, los diferenciales de temperatura no cuestan, únicamente va a costar darles mantenimiento y asegurar su operación, que eso es muy barato en comparación con lo que hoy cuestan. De todo esto me llaman la atención dos cosas. La primera es esta capacidad de personas como el señor Rifkin de ver antes de tiempo este tipo de situaciones, de analizar la información histórica y decir, mira, esto es lo que ha pasado, ¿por qué pasó? Ah, ok, estos son los factores en común, mira, veo que se están repitiendo, ¿sí? Y de empezar a proponer y empezar a tener este tipo de ideas y generar plataformas para ver qué hacer, el no quedarse parado y esperar a que las cosas lleguen y nos pasen, sino qué hago para yo estar arriba del aula. De países como Alemania y China, de también analizarlo, de tener esa visión y decir, yo quiero ser parte de esa ola, de esa nueva oleada, de esta nueva revolución industrial, de subirse a la ola, ¿sí? Y tomar el control de su situación, de su futuro, ¿sí? Y la segunda cosa que me llama la atención es la contraparte. En mi país o en los países latinoamericanos y tercermundistas es lo poco que se sabe de esto, lo poco que se escucha. Actualmente estamos en debates y propuestas para ver quiénes son los candidatos y no se escucha nada de esto, ¿sí? Y a nivel político y a nivel de industrias no hay pláticas ni siquiera de que ya viene la tercera revolución industrial o que tenemos que invertir en esto. Es más como una cuestión de estilo de vida y filosofía de, pues sí, hay que ser más amigables con el medio ambiente, pero no se está haciendo por una estrategia que va a dar un resultado a mediano y largo plazo. Esta poca capacidad de preparación y de respuesta que tenemos, y espero equivocarme, cuando llegue el 2030 y Alemania esté produciendo toda su energía de forma sustentable, nosotros vamos apenas a estar pensando en eso, en cómo invertir, en cómo lo hacemos. Hay que poner de acuerdo a los senadores. Mientras que la ola de la tercera revolución industrial ya nos rompió la espalda y nos está revolcando con todas las situaciones que genera. Obviamente cada revolución industrial genera situaciones como desempleos, porque al incrementar la productividad y meter tecnología y análisis de información inteligente de las tecnologías, pues va a haber muchos empleos que se van a perder. Entonces, mientras nosotros nos estemos revolcando con esas situaciones,
Alemania y China y países en la Unión Europea que ya decidieron empezar a trabajar en eso, van a estar encima de la situación, controlándola y dirigiéndola, ¿sí? Todo esto aunado a que, y espero que no se vayan a juntar las dos situaciones, ¿sí? También últimamente hay muchas señales, si ustedes tienen la posibilidad de meterse a leer un poquito información o noticias económicas o socioeconómicas a nivel Norteamérica y a nivel mundial, se está esperando, y hay muchas personas que están esperando, muchos economos y muchos inversionistas que están esperando una crisis económica muy fuerte de Estados Unidos y de su dólar. Estados Unidos está sumamente endeudado, es el primer país o el segundo país más endeudado a nivel mundial. Su deuda asciende a los billones de dólares, ¿sí? Y estos niveles de endeudamiento en porcentaje y en características están a los mismos niveles y con las mismas situaciones o con situaciones muy similares y en algunos casos un poco, digamos, superiores o peores a las 3 veces anteriores que se ha caído muy fuerte la bolsa. ¿Sí? Espero que no se vayan a juntar las dos cosas al mismo tiempo, que sea una tercera revolución industrial ya de forma contundente y esta crisis económica, porque sería una situación bastante difícil para nosotros en Latinoamérica. Realmente espero equivocarme, espero que podamos prever con anticipación esto, dejar de ser reactivos y empezar a ser proactivos, aprovechar todos los recursos y riquezas que tenemos, pero sobre todo el gran talento y inteligencia, el poder ver las cosas. Esto es lo que sé hasta ahora. Yo soy Alejandro Fernández, espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó este episodio, por favor dale like y compártelo en tu red social favorita. Si te gusta el programa, suscríbete o sígueme en tus redes sociales. Si tienes cualquier duda, comentario, quieres conocer más de estos temas o que comente algún tema en particular, me puedes escribir a alejandro.fernandez.merino@gmail.com. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto.